Vamos a conversar con José Carlos Soruco, asambleísta departamental por los demócratas allí en Santa Cruz y miembro de la directiva de la Asamblea Legislativa para la ley de la pausa ambiental. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia. Vamos a presentar, por favor, a continuación las declaraciones del gobernador Rubén Costas, quien ha promulgado justamente esta pausa ambiental. La aprobación unánime de los asambleístas y la celeridad con la que se ha tratado este proyecto de ley responde a las exigencias del momento y el compromiso de la Asamblea en esta situación difícil. Se prohíben nuevos asentamientos humanos en las áreas afectadas por los incendios y su zona de influencia. Suspende las quemas y desmontes. Se prohíbe la caza y comercialización de los productos generados por los incendios. Las áreas protegidas del país, el 55% están en el territorio cruceño. Hemos logrado conservar 15 millones de hectáreas de áreas protegidas y unidades de conservación del patrimonio natural que significan el 40% del territorio departamental. Con ese cometido, la ley 181 que ponemos en marcha hoy crea el Comité Interinstitucional Bosque Cruceño para acompañar el plan departamental de restauración que remedie los daños que han ocasionado los incendios. Indudablemente, después de lo que está aconteciendo en la zona chiquitana, va a haber un después que va a ser muy importante para todos porque va a exigirnos una toma de conciencia importante, ¿no es cierto, señor Soruco? Así es, sin duda alguna. Ese, de alguna forma, es el fin que hemos tenido para la aprobación de esta normativa que, bueno, se la ha tomado con la celeridad que el caso amerita. Por lo tanto, dentro del Parlamento cruceño hemos previsto la aprobación de esta norma para conminar al Ejecutivo Departamental a que se levanten datos de manera integral dentro de la zona afectada para prohibir asentamientos y el aprovechamiento que hemos visto que de alguna forma es el fin que se ha tenido atrás de este desastre. Definitivamente es la responsabilidad que se debe tener para poder llevar adelante esa reforestación, esa recuperación de esta área que es un patrimonio del departamento de Santa Cruz, pero no solo queda ahí, sino de todo Bolivia y lógicamente preocupa a nivel internacional porque este es un pulmón del mundo. El desastre que hemos tenido, ya son más de 1.700.000 hectáreas que han sido destruidas por el fuego, han sido destruidas por este fin político, por este afán que se ha tenido por parte de un partido político a la cabeza del presidente Morales, y eso hay que decirlo claramente. Y lógicamente usted presentaba una nota con anterioridad donde el presidente a nivel internacional mostraba un discurso totalmente lleno de una doble moral y lógicamente falta de la responsabilidad que ha tenido como primer mandatario y como gobernante de este país, que ha sido uno de los principales ocasionadores de este desastre ecológico, este desastre natural que ahora lógicamente ha dañado la flora y la fauna de nuestro departamento. Es por eso que hemos aprobado esta normativa que prohíbe ese fin que se tenía, que es el asentamiento, que es el aprovechamiento de este territorio, de este patrimonio que tenemos el departamento de Santa Cruz. Por ello, esta normativa prohíbe todos los asentamientos, aprovechamiento de esto. Existen restricciones administrativas en este territorio. En la brevedad posible, el Ejecutivo Departamental entrará a trabajar en la zona para determinar cuál ha sido toda la zona que ha sufrido
a este desastre y, lógicamente, dentro de esta normativa también plantea la creación de un comité interinstitucional que llevará adelante el trabajo para reforestar, para recuperar de alguna forma toda esa flora y fauna que hemos perdido en el territorio de la Chiquitania. Ahora, permítame consultarle, ¿se ha tenido pensado, se ha estipulado cuánto tiempo va a durar esta pausa ambiental? Definitivamente durará lo que llegue a culminar el trabajo, ¿no? Es la responsabilidad que debemos tener. Esta normativa quedará sin efecto con una posterior ley. O sea que cuando el trabajo termine, cuando hubiéramos recuperado todo este territorio perdido, ahí esta ley quedará sin efecto mediante otra ley que será aprobada también por la Asamblea Legislativa Departamental. En ese sentido, el trabajo es urgente y eso es lo que se está haciendo. Pero debemos dejar de lado un poco en el tema normativo y debemos exigirle al presidente Morales, porque ese debe ser el principio y no se debe dejar de lado. Hemos visto que hay países que están dispuestos a ayudar, que se necesita la ayuda internacional y eso es lo que le exige el clamor de este departamento, estos ciudadanos que viven en este país y que somos tan bolivianos como todos. Y bolivianos también, que están en cada uno de los departamentos, le están exigiendo al presidente Morales que permita el ingreso de la ayuda internacional para poder mitigar este desastre y el avance que sigue día a día mientras el presidente Morales está discurseando en el contexto internacional. Ahora bien, lo que la población se pregunta, y esto le paso a usted, es ¿por qué se han demorado tantos días en atender esta emergencia de los incendios? Desde antes de que se provoca esto, el gobierno departamental ha estado en la zona. Tenemos un cronograma de todo lo que se ha llevado adelante. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer los primeros focos de calor, se da antes, para cuando viene el tiempo del viento y de la sequía, se hace conocer al INRA, a la ABT, sobre esta situación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Luego empiezan a aparecer los focos de calor y esta misma Secretaría hace conocer a los municipios para que de alguna forma acudan a los espacios y puedan mitigarlo cuando esto iniciaba. Posteriormente, mediante los municipios se iban declarando, porque eso es lo que exige la normativa, se declaraban en emergencia, ahí debe actuar el gobierno departamental para poder mitigar el desastre. A partir de ahí entra el gobierno departamental ya en la actuación con el comité de emergencia, con el COE. Este centro operativo de emergencias departamental que lógicamente viene trabajando a partir de ahí. Luego, cuando este desastre rebasa al gobierno departamental, es que a partir de ahí se declara en emergencia y posteriormente en desastre departamental para dar paso a que el gobierno central, y esto se da el 17 de agosto, entonces a partir de ahí el presidente Morales toma o debería tomar la batuta y poder declarar desastre internacional ante el riesgo inminente cuando lógicamente no se tenía ni siquiera las 500.000 hectáreas perdidas y a partir de ahí se toma la responsabilidad para el Estado central, el gobierno central, y ahora ya son más de 1.700.000 hectáreas que se han perdido y el riesgo es que sigue esto avanzando y no se da pie para que la ayuda internacional entre como debe ingresar y poder mitigar de una vez por todas el desastre. A ver, vamos a aclarar un poco más la figura, por favor. Necesito datos, si usted puede darme datos específicos. ¿Cuándo ha comenzado este incendio? Usted me dice ya por la época de sequía. ¿En qué mes, qué día? Inician los focos de calor, entonces a partir de ahí Medio Ambiente en el sondeo que hacen inicia a finales de julio más o menos. Entonces en el sondeo que se debe hacer y que se está haciendo constantemente por la Secretaría de Medio Ambiente, se elevan notas al INRA, a la ABT, se elevan notas a los municipios, al gobierno central para que se actúe con las instituciones debidas. Entonces, a partir de ahí es que inician los focos de calor, donde los municipios entran, ¿no? Y, por ejemplo, el municipio de San José no se declara en emergencia, pero pese a eso, el gobierno departamental ha estado presente porque han habido comunidades donde el riesgo ha sido extremo y
a partir de la declaratoria de emergencia de los municipios es que el gobierno departamental puede ingresar, pero además de eso declarar desastre departamental para el ingreso del gobierno nacional. Eso debe, de acuerdo a norma, es lo que debe proceder. El gobierno departamental ha cumplido normativamente hablando con todos los pasos que se han venido dando. El gobierno departamental constantemente realiza un trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los guardaparques. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental hacía de alguna forma un recuento de las áreas protegidas, donde las áreas que maneja el gobierno departamental no han sufrido o no habían sufrido el desastre, y estos desastres se presentan en primera instancia en áreas que maneja el gobierno nacional para que el contexto sea más claro. Por ejemplo, el Parque Nacional Otuquis, ahí se presentan riesgos, se presenta el incendio, por ejemplo, y ese es uno de los parques que es manejado por el gobierno nacional. Entonces, ahí se devela claramente la presencia de que el gobierno departamental en los parques que se maneja, que es de tuición departamental, no se presentaron estas emergencias porque existen presencia y existe un constante control de lo que se lleva adelante en todas estas áreas. Vamos a volver atrás nuevamente. Usted me dice que a finales de julio comenzaron los focos de calor y que de inmediato se habría avisado a los personeros del INRA y de la ABT. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se presentaron, enviaron gente? Por favor, cuénteme todo lo que ha pasado. Han hecho caso omiso, ¿no? Porque también hay que dejarle claro a la gente que a partir de el decreto que aprobó el presidente, donde se dotan de tierras a comunitarios, por ejemplo, que no conocen el funcionamiento del terreno. Entonces se aprueban chaqueos, se aprueban desmontes, y a partir de ahí es que se da el desastre. Porque estamos claros que todos los años, por ejemplo, se realizan quemas, que se realizan chaqueos, pero por gente que conocen, y a partir de la dotación de tierra a personas, a comunidades que van llegando al departamento de Santa Cruz, y el desconocimiento del manejo de este territorio, es que a partir de ahí se genera todo este desastre. Entonces, directamente responsables existen dentro de estas instituciones, y por ello usted hacía mención al inicio del programa, cuando hablaba de que ha sido cesado del cargo el señor Rocha. Entonces, la población se debe preguntar el porqué de esta destitución. Entonces, claramente devela la falta de capacidad que ha tenido esta institución desde la cabeza para poder actuar de la mejor manera. Entonces, queda develada también la responsabilidad que ha tenido en el desastre una de las instituciones que es parte del gobierno nacional, a la cabeza del presidente Morales. Entonces, claramente queda develado de que ha habido una mala labor por parte de funcionarios del gobierno, y a partir de ahí se genera este desastre que en el departamento se lo ha atendido con todos los esfuerzos posibles, y es que por eso que en la responsabilidad que conlleva esto también le pedimos, le hemos clamado, ciudadanos del territorio le han clamado al presidente Morales que deje el show político, desde de ponerse el overol y vaya con un chiguete a la zona de desastre, y que más bien deje que expertos del contexto internacional puedan ingresar con la ayuda que se necesita para poder mitigar de una vez por todas este desastre que viene al país de Bolivia. Gracias, señor José Carlos Soruco. Evidentemente usted lo ha mencionado, hay responsables en esto. Está hablando del INRA, está hablando de la ABT, pero también de que se ha tardado en pedir ayuda a nivel nacional, y eso también tienen que reconocerlo. Y habrá que ver también las repercusiones que llegue a efectuar esta pausa ambiental entre quienes son empresarios del agro y la ganadería. Gracias y buenas noches. Todas las personas naturales y jurídicas. Esta pausa ambiental tiene que ver con todos los ciudadanos y las instituciones que están en el departamento de Santa Cruz. Vuelvo a reiterar, el gobierno departamental ha actuado en constancia con la fecha, adecuándose a la normativa, y ha estado presente desde el inicio y desde antes de que se dé este desastre, y lógicamente anunciando a cada una de las instituciones que tienen que ver con este tema.